En esta sección vamos a estudiar el tema de supino, que vais a ver que se forma añadiendo el morfema tum a la raíz verbal, a la raíz del verbo, sin las marcas de infectum que recordaréis ya estudiamos cuando repasamos la formación del perfectum. Si cogéis estos enunciados que veis en pantalla, fijaros que todos tienen una característica común, y es que el supino acaba en tum. Es verdad que tiene otras variantes que os explico en los botones, como pueden ser sum, bien sea con una sola S, con doble S o incluso con X. Porque tengáis un ejemplo, fijaros como el verbo derramar, fundo, fundere, fudifusum, en este caso tiene la variante en sum del supino, pero llamaros la atención sobre el hecho de que la marca de infectum, que es el infijo n, no aparece evidentemente ni en el perfectum ni en el supino. Bien, la forma verbal más destacable que deriva del supino es el participio pasivo. El participio pasivo es simplemente coger el supino y declinarlo como un adjetivo de triple nominativo, o por tres, como queráis llamarlo. Ante un supino factum tenemos un participio factus, facta, factum, que se declina, como podéis comprobar aquí, como bonus bona bonum, como cualquier adjetivo por tres. Recordad que el participio, lo veremos en el próximo tema, es el adjetivo verbal. Bien, fuera de eso, el participio nos va a servir también para construir cualquier tiempo modo de perfecto pasivo. ¿Por qué? Recordad que los tiempos de perfecto pasivo no tienen nada que ver con el perfectum. Su formación es analítica, es decir, puesto que es una forma verbal, tiene que concordar con el sujeto. Entonces, si es una forma que se construye a partir del participio, ese participio necesariamente tiene que estar en nominativo. A ese participio en nominativo, para formar cualquier tiempo de perfecto pasivo, tenemos que añadirle un auxiliar, y ese auxiliar siempre va a ser el verbo sum. Vedlo aquí, el verbo fero, vamos a tomar como referencia. Entonces, fero ferretulilatum, de latum, que es el supino, derivamos el participio, latus, lata, latum, masculino, femenino, neutro, singular, plural, lati, latae, lata, igualmente masculino, femenino, neutro. Bien, pues a este participio en nominativo, sea singular, sea plural, le añadimos como auxiliar el verbo sum, evidentemente conjugado, para formar cualquiera de los tiempos de perfecto pasivo. En concreto, si le añadimos el presente del verbo sum o el pretérito perfecto del verbo sum, indistintamente, lo que estamos formando es el pretérito perfecto pasivo. Bien, tened cuidado porque en español esto os puede dar algún tipo de confusión. Fijaros, si yo tengo la forma latae sunt, el verbo fero, llevar, latae sunt, es muy tentador para un hispanohablante traducir por son llevadas, pero esto no es así. Tened mucho cuidado porque esto es un tiempo de perfecto, es decir, esto tiene que ser han sido llevadas o fueron llevadas. Para son llevadas ya tenéis el presente con las desinencias pasivas. Entonces, tened mucho cuidado con esto porque suele llamar a confusión. Aquí os explico, si queréis leerlo justamente, cómo pasaron estas formas del perfecto pasivo en latín, pasaron a ser un presente pasivo en español. Entonces ahí tenéis la explicación pertinente. Entonces, insisto, tened mucho cuidado con esto porque es un falso amigo, llama a confusión a la hora de traducir. Otro aspecto relevante que debo de comentaros es que las dos formas que componen, o las dos palabras que componen cualquier perfecto pasivo, el participio más el auxiliar, no tienen por qué ir en contigüidad. Factum es, lo podéis encontrar escrito como est factum,
con el mismo valor verbal, siendo igualmente un perfecto pasivo. Incluso las podéis encontrar escritas de forma discontinua, es decir, por ejemplo, el participio, yo que sé, el sujeto y el auxiliar, o incluso al revés, el auxiliar, una palabra entre medias y luego el participio. Entonces, bueno, esto procuraremos evitarlo, pero que sepáis que es bastante usual. Por último, también debo llamaros la atención sobre los verbos deponentes. Os recuerdo que un verbo deponente es aquel que solamente tiene marcas de pasiva, pero ningún significado pasivo. Claro, en los verbos deponentes, evidentemente, no puede existir nunca un perfectum, porque el perfectum, por definición, decíamos en el videotutorial anterior, que es una forma activa. Y estos verbos por definición carecen de formas activas. Vale, entonces lo único que tienen son formas pasivas. Para formar su perfecto, simplemente es el auxiliar, el participio, más el auxiliar sum. ¿Vale? Y recordad que nunca tienen significado pasivo. Por lo tanto, secutus no es él ha sido o ella, no, en este caso él ha sido seguido, sino él ha seguido. Mucha atención a esto porque os puede arruinar una traducción. Si formamos algunos tiempos de perfecto pasivo, vamos a empezar por el pretérito perfecto, y fijaros que no hay nada diferente de lo que os he dicho ya. Cogemos el participio, se forma con el participio del verbo que se esté conjugando, lo ponemos en nominativo, y el auxiliar sum o fui, es decir, la forma de infectum o de perfectum con el mismo significado. Recordad, yo he sido amado, o fui amado. Esto es singular y plural, masculino, femenino o neutro. Masculino, femenino o neutro. El mismo criterio de formación siguen otros tiempos derivados del otros tiempos del perfecto pasivo. Por ejemplo, ¿cómo se formaría el pluscuamperfecto? Yo había sido amado, por ejemplo. Pues fijaos, es exactamente lo mismo. Es el participio del verbo que se conjuga más el auxiliar del verbo sum. En este caso, como estamos hablando de un tiempo de pasado, de un tiempo pluscuamperfecto, es decir, anterior en el pasado, las formas del verbo sum van en imperfecto o en pluscuamperfecto indistintamente. Lo mismo en el plural, masculino, femenino o neutro, imperfecto del auxiliar o pluscuamperfecto indistintamente. ¿Qué ocurre con el infinitivo? Recordad que el infinitivo es una forma no personal del verbo, no tiene desinencias. Claro, lo que no tiene desinencias es el auxiliar. Aquí vais a encontrar el auxiliar, va a ser el infinitivo del verbo ser. Ese, por lo tanto, fuese, da igual el de infectum que el de perfectum. Es exactamente lo mismo como auxiliar. Y si os habéis dado cuenta, el participio en este caso no va en nominativo. Va en acusativo, bien sea masculino, femenino o neutro, singular o plural. ¿Por qué va en acusativo? Porque normalmente el infinitivo conforma una estructura de infinitivo y el infinitivo suele funcionar como complemento directo del verbo. Entonces esa es la explicación por la que no va en nominativo, sino en acusativo. Bueno, y para terminar este apartado expositivo, recordad que estamos no solo ampliando, sino también repasando el verbo. Os dejo aquí una serie de gráficos con los que podéis ver la formación de todos los tiempos verbales que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, aquí tenéis derivados del infectum, el presente, el imperfecto y el infinitivo. Esto es tan simple como que pulséis a la hora de repasar todos estos contenidos el tiempo que queráis formar, que os interese ver cómo se forma, y entonces ahí lo veis en pantalla. Como estamos en un presente, que es lo que le hemos solicitado a la aplicación, partimos del radical de infectum. Si es necesaria una vocal temática, se pone. Recordad que la vocal temática en el presente solamente afecta en rigor a la tercera conjugación.
aunque la tercera persona del plural se contamina a la mixta. Recordad también que delante de R la vocal temática no es tanto I, es E, y las desinencias bien activa o bien de activa o bien de pasiva. Entonces aquí tendríais, por ejemplo, del presente del verbo tener o tener, sujetar en pasiva sería teneor, teneris, tenetur, tenemus, etcétera, etcétera. Bien, lo mismo en el repaso de los tiempos que hemos visto derivados del perfecto. Si quisierais ver cómo se forma un pluscuamperfecto, simplemente pulsáis sobre la etiqueta, sobre el botón, y ya tenéis la formación. Siempre partimos de uno de los radicales de perfectum que hemos estudiado, y en este caso, como hemos pedido el pluscuamperfecto, la marca de pretérito pluscuamperfecto más las desinencias generales, tal y como explicábamos en el apartado correspondiente. Por último, acabamos de ver las formaciones de supino. Pues bien, aquí lo que tenéis es, vamos a formar, por ejemplo, si os parece, el pluscuamperfecto también, pulsáis sobre el pluscuamperfecto y tenemos el participio, recordad, en nominativo de singular o de plural, puesto que el verbo concuerda con el sujeto, y para formar el pluscuamperfecto, el auxiliar en su forma eran o en su forma fueran, con valor indistinto. Él, ella había sido amado, amada, en lo que corresponda.